mientras les está explicando a sus más allegados discípulos cómo será el fin del mundo y el regreso del Mesías, Yeshua les refiere la que ha venido a llamarse la parábola de los talentos. Y aquí nos preguntamos, ¿es esta una simple enseñanza sobre cómo administramos los dones recibidos del cielo? ¿O, por el contrario, encierra tremendos secretos sobre la misma creación y la estructura del universo? Shalom, queridos Javerim. Bienvenidos de nuevo a nuestro curso sobre Habesorá al Pi Matai, el Evangelio de Mateo. En esta, nuestra séptima entrega, hablaremos con la ayuda del cielo sobre la célebre parábola de los talentos, Amashal Shel Kikarim. Repasemos primero, de forma breve, algunos conceptos sobre esta forma narrativa. La costumbre de enseñar mediante parábolas, lo que en hebreo se conoce como Meshalim, ya aparece en la Torá y en los profetas, y ha perdurado en la tradición rabínica hasta nuestros días. En este sentido, Yeshua no fue una excepción, pues él también cultivó con profusión este género, dotándolo de una riqueza poética y de unos niveles pedagógicos y moralizantes sin parangón. Este recurso literario posee dos vertientes que son diametralmente opuestas. Por un lado, sirve para acercar al oyente medio conceptos espirituales que en ocasiones resultan difíciles de entender, y esto lo hace mediante el empleo de historias sacadas de la vida cotidiana, incluyendo una lección o moraleja de carácter ético, lo que en el judaísmo se conoce como musar. Por otra parte, el mashal, la parábola, mediante el uso del lenguaje alegórico por medio de lo que se llamaría haggadot o midrashim, puede actuar como mecanismo de ocultación para los grandes misterios espirituales. Y ejemplo paradigmático de esta última acepción serían los cuentos de Rabbi Nachman, como leemos en la introducción, a su Sipurei Masiot. Los midrashim son en sí mismos puertas al sod, al secreto, pues aunque no son el pshat, estos es decir, literales, siguen conservando términos propios del Olam Hazé, del mundo presente, pero a manera de acertijo, para no revelar los secretos que entrañan. Rabbi Nachman dice al respecto de los cuentos, que antes de existir el Zohar, este género literario era la forma de estudiar la Kabbalah. No muy lejos de esta línea, sobre las parábolas del Maestro, se afirmaría lo siguiente. Todas estas parábolas habló Yeshua a las multitudes, y sin una parábola no les hablaba, para cumplir lo que se dijo por boca del profeta, y entonces cita Salmos Tehilim 78.2. Abriré mi boca con parábola, be mashal, declararé acertijos, jidot, desde los días antiguos. Mateo Matai 13, 34 y 35. Todo esto nos presentará la gran paradoja sobre lo oportuno o no de revelar los secretos, como en su día se planteara el propio Rabbi Shimon Bar Yochai en su célebre dicho: «Ay de mí si lo revelo y ay de mí si no lo revelo», a sabiendas de que no compartir su sabiduría, si no la compartiese, ésta llegaría a perderse irremisiblemente, pero si la transmitía, podría caer en las manos equivocadas. Los sabios y el mismo Yeshua resolvieron este dilema mediante el uso de las citadas parábolas, unas historias que, aunque parecen simples, encierran secretos muy profundos a los que solo se puede acceder mediante Ruach HaKodesh. Al respecto de esta parábola, los escritos nos declaran: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Mateo Matai 25:14. ¿Quién es este hombre que se fue lejos? Si lo traducimos por la palabra Adam, en ello podríamos ver la insinuación del tetragrama expandido mediante la letra Aleph, como vemos en nuestro gráfico, donde Yod-He Vevat-He ha sido expandido mediante la letra Aleph, que es, como es sabido, el valor numérico de Adam, gematría Adam, que es 45, como también vemos en nuestro gráfico. Esta expansión del tetragrama se correspondería con Zeir Anpin, lo que en el contexto de nuestra parábola significaría que éste se alejó de los ámbitos inferiores, esto es, de Malhut.
En el contexto espiritual no existen las distancias en un sentido físico, por supuesto, por lo que al declarar yéndose lejos, no sea lemerajok, está expresando la lejanía entre los diferentes mundos espirituales. Y en este caso, el reino de los cielos, esto es Malhut reino, se separa de Zeir Anpin, llamado cielos. Pues si con la venida al mundo del Mesías fue dicho, el reino de los cielos se ha acercado, Mateo Matai 3.2, con el rechazo del Mesías por parte de Israel y su posterior ocultación en los cielos, se hace evidente la separación entre los mundos de arriba y los de abajo, dependiendo de nuestro trabajo espiritual poder restablecer el vínculo. Y es en este marco donde se plantean los talentos, los kikarim entregados a los diferentes depositarios. Nuestro texto prosigue. A uno le entregó 5 talentos, a otro 2 y a otro 1 conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo Matai 25:15. Si nos ceñimos exclusivamente a la interpretación llana, podríamos llegar a pensar que los talentos fueron dados en orden decreciente conforme a las también decrecientes facultades de los sirvientes. Pero esto no es tan sencillo de entender, pues de otra forma, ¿qué sentido tendrían las citadas palabras abriré mi boca con parábola, bemashal, declararé acertijos, jidot? ¿Dónde están aquí los acertijos? Si el texto se explica por sí mismo y no es más que una exhortación a poner por obra los dones que Dios nos ha concedido. Antes de contestar a esta pregunta, veamos los resultados obtenidos por cada uno de los servidores. Como está escrito, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Mateo Matai 25:16. 5 y 5. Esto es, fue capaz de unificar Malhut reino con Binah entendimiento, conforme a lo dicho, porque el reino de los cielos, por ser del lado de la santidad, se divide a través de 2 puntos. Uno de él, que haría referencia a Malhut, y uno del mundo venidero, que es Binah entendimiento. Zohar Tetzaveh 184b. Esto es, fue capaz de unir la primera y la última letra G del tetragrama, cuyo valor numérico obviamente es 5, como apreciamos aquí en nuestro gráfico, donde vemos a la derecha la primera G, que es Binah, y vemos a la izquierda la segunda G, que es Malhut, ambas obviamente de valor numérico 5. Y esto constituye sin duda una gran proeza, pues a través de este ímprobo trabajo espiritual se trae redención al mundo y se acelera el regreso del Mesías. ¿Y qué le ocurrió al segundo personaje? Aquel que había recibido 2 talentos. Como fue dicho, asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Mateo Matai 25:17. Este era sin duda el servidor de mayor valía de los 3, pues a él se le encomendó el trabajo más difícil, ya que le fue adjudicada una tarea en un entorno de exilio extremo, como se infiere del número 2, pues esta dualidad vendría a expresar el Hester Panim, la ocultación de la presencia divina, como está escrito. En ese día se encenderá mi cólera contra ellos y los abandonaré y les ocultaré mi rostro. Beistarti Fani. Deuteronomio de Barín 31:17. Pero incluso en esta situación tan adversa, el individuo fue capaz de unificar no 2, sino las 4 letras del tetragrama, que es tanto como traer expresión de divinidad desde todos los mundos. Y veamos ahora qué ocurrió con nuestro último protagonista, aquel a quien tan solo se le dio un talento. Este último servidor era el que tenía el trabajo más fácil. A él se le encomendó su trabajo espiritual en los mundos de la unificación, como se infiere de ese único talento que le fue encomendado. Dios es uno, y más allá de las altísimas realidades que eso conlleva, dicha unidad simple sería la expresión de la unidad de criterio que impera en los mundos superiores. Allí no hay mahloket, no hay discusión, no existe la diversidad de opinión, pues todo resulta claro y diáfano a la luz de la unidad divina. ¿Pero qué hizo este serviente? El texto nos lo declara. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Mateo Matai
25-18. Nuestro tercer personaje gozó de un privilegio del que no disfrutaron los otros dos. A él le fueron entregados los secretos, el sod de la Torá. ¿Y qué hizo con semejante tesoro? No conforme con dejarlo tal cual, sin interferir, para bien o para mal, lo arrastró hacia la clipá, hacia las cáscaras impuras, indicadas aquí con las palabras cavó en la tierra, donde tierra sería un nombre del Malhut y debajo de la tierra una expresión de las clipot. Por desgracia, son muchos los que salen a enseñar secretos de santidad a gente indigna, a cambio de dinero o de notoriedad. Incluso, Dios nos libre, algunos abandonan al Mesías para vender la primogenitura de su sabiduría por un plato de lentejas. Querido amigo, si bien los Meshalim, las parábolas de nuestro Maestro, son sod de la Torá, no por ello están exentas de enseñanzas de carácter moralizante que nos conducen hacia el temor y el amor al cielo. Si le interesan estos estudios y desea apoyar nuestro trabajo, puede enviar su donativo a través del enlace que le dejamos en la descripción. Muchas gracias. Toda Rabá. Adir Ben Naor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.